Doctor Carlos Alvarado de Pierola, bienvenido a librosperuanos.com. Muchas gracias, es un placer estar acá. En esta ocasión, por la publicación de su obra Epistemología. Permítanos empezar con una primera pregunta. Su obra tiene el mérito de iluminar el derrotero de la epistemología del siglo XX. ¿Diría usted que la epistemología actual ya no tiene en su programa la destrucción de la metafísica y se ha vuelto más modesta y consciente de las limitaciones de la ciencia? Bueno, el tema de la metafísica sigue siendo una constante, pero por supuesto ya no se enfoca como lo hacía en un principio el positivismo lógico. El positivismo lógico pensaba que su misión era establecer un criterio de marcación para separar de manera concluyente ciencia y metafísica. Pero Popper, que no pertenecía al positivismo lógico, pero estaba muy cercano a ellos, les hizo ver que habían problemas y que la metafísica no necesariamente cumple siempre un papel negativo. Popper sostiene la tesis de que hay ideas metafísicas que han servido de inspiración para la ciencia y pone como ejemplo el caso de la teoría atómica de Demócrito. En un principio conjetura metafísica y siglos después teoría científica. Muy bien. Desde que surgió la nueva física, los científicos se interrogan sobre la naturaleza de la ciencia. La nueva epistemología, al abandonar el análisis lógico de las proposiciones científicas para atender la estructura histórica del descubrimiento científico, ¿ha dado un vuelco hacia la hermenéutica? Yo no diría que ha dado un vuelco hacia la hermenéutica. Digamos que la hermenéutica es una propuesta interesante que merece ser tomada en cuenta. Pero la filosofía de la ciencia actual mantiene sus criterios. Básicamente de lo que se trata es responder a la pregunta ¿qué es la ciencia? Manejando determinadas ideas básicas, ¿no? El problema está en que existen varias respuestas a esta pregunta. Como usted sabe, hay la concepción realista de la ciencia que considera de que las teorías científicas son, como diría Popper, redes que lanzamos al mundo para capturarlo. Otros consideran que las teorías científicas son meras convenciones, el caso muy conocido del convencionalismo y su variante el instrumentalismo. Los que siguen la filosofía hermenéutica consideran de que no hay hechos, solamente hay interpretaciones. Y si bien es cierto, no deja de tener una pizca de verdad. Si lo interpretamos de manera absoluta, esto no es cierto. Personalmente creo de que hay un mundo exterior independiente del sujeto y que la ciencia trata de alguna manera de, utilizando el lenguaje popperiano, capturar ese mundo. Aunque por supuesto eso sea una tarea, una búsqueda sin término. Desde el Círculo de Viena, la epistemología conoce un periodo autónomo de desarrollo con su principio empírico de verificación. Pero Popper, que usted lo ha mencionado, lo reemplazó por el principio de falsación. Luego vinieron Putnam, Toulmin, Kuhn, Quine, Hintikka, Feyerabend y Gadamer. ¿Considera que actualmente se vive la crisis de la epistemología desde que se reconoce que el método experimental no se aplica al ámbito histórico humano? Bueno, la palabra crisis es un tanto ambigua. La crisis se produce cuando experimentamos una sensación desagradable al constatar que el terreno sobre el cual estamos nosotros parados no tiene la estabilidad, la solidez que le atribuíamos. Entonces surge la duda.
y la necesidad de realizar una autocrítica, un examen. En ese sentido podríamos aceptar de que la ciencia está permanentemente en crisis, porque está haciendo un examen crítico de sus propios fundamentos, de ahí la necesidad de una filosofía de la ciencia. La ciencia se sabe falible. Contrariamente a la opinión que tienen algunos, la ciencia no se cree propietaria de la verdad. Tampoco cree que pueda responder a todas las preguntas que se hace el ser humano. Y sabe que se equivoca. Pero como decía el filósofo español Ortega y Gasset, y eso lo decimos en el texto, el pensamiento es como un pájaro extraño, ¿no?, que se alimenta de sus propios errores. Y entonces, esta política de autocorrección le permite a la ciencia más bien poder superarse. Y lo que podría parecer a primera vista una desventaja de la ciencia viene a ser una gran virtud, porque eso es lo que le permite a la ciencia avanzar. Y es un criterio que también nos permite distinguir entre lo que es ciencia y lo que no lo es, aunque pretenda hacerlo, ¿no? Repito, la ciencia se autocorrige, está en permanente proceso de autorrevisión y está por eso en trance de superación constante. A propósito de lo que es ciencia y lo que no es, la definición de ciencia de la epistemología la restringe a las ciencias experimentales. Entonces, ¿qué son las ciencias humanas? ¿Pseudociencia? ¿Protociencia? ¿Técnica? Bueno, la epistemología abarca también el caso de las ciencias formales, no solamente las ciencias experimentales. Y en cuanto a las ciencias sociales, esa es una vieja discusión. ¿Realmente hay ciencias sociales? Para poder construir ciencias, para poder construir explicaciones científicas, necesitamos básicamente leyes, de acuerdo al modelo nomológico deductivo. Pero se pueden generar leyes en el caso de las ciencias sociales. ¿Se pueden construir explicaciones a la manera de las ciencias naturales? Una posible respuesta sería la siguiente. De hecho, no podemos hacer una ciencia social, si es que asumimos que puede hacerse, imitando a rajatabla, al pie de la letra, el modelo de las ciencias naturales. Los fenómenos sociales tienen sus peculiaridades, tienen su propia manera de comportarse, por decirlo así. Yo creo de que sí es posible hacer ciencia social. Para que exista una ley tiene que haber regularidades. Y aun cuando este es un punto discutible, yo creo que sí hay regularidades. Y en consecuencia podemos extraer leyes y con esas leyes podemos construir explicaciones e incluso formular cierto tipo de predicciones. Una respuesta contrapuesta a colega suyo, Marino Llanos. Así es, así es. Muy interesante. Se considera que una buena explicación científica tiene dos requisitos: atinencia y evitar la circularidad. Además, hay dos modelos explicativos, uno deductivo y otro probabilístico. Pero ¿acaso con el modelo probabilístico no es posible una buena explicación científica, por ejemplo, en la teología, como ocurre con la nueva física? Bueno, yo comparto la opinión de muchos filósofos de la ciencia de que el tema de la teología no es un tema de la ciencia. Aunque suele definirse a la teología como la ciencia que trata de Dios, pero con todo respeto digo que ahí se está utilizando la palabra ciencia en otro sentido. Con las palabras sucede lo siguiente: podríamos estar usando la misma palabra y estar hablando de cosas distintas. Un ejemplo sencillo. Yo utilizo la palabra masa.
pero la masa puede ser entendida en un contexto como la materia prima del panadero para hacer el pan. O masa puede ser en otro contexto la medida de la inercia. En otro contexto podemos hablar de la masa corporal y así sucesivamente. Observe usted, usamos la misma palabra, pero con significados diferentes. Aquí el significado lo determina el contexto. De manera que cuando usamos la palabra ciencia en el contexto de la teología, estamos usándolo en un sentido diferente al que se utiliza en el contexto de las ciencias. ¿Cómo funciona la hipótesis y la contrastación en el modelo explicativo probabilístico? Bueno, en el modelo explicativo probabilístico las leyes se supone que no son universales. Vamos a pasar por alto la discusión en torno a si es posible o no construir leyes universales. Pero las leyes probabilísticas, en cambio, a diferencia de las leyes universales, se construyen de acuerdo a una inferencia en la cual la conclusión es probablemente verdadera, ya que la ley que sirve de base para la explicación no es una ley universal. No podemos construir una inferencia en la cual la conclusión sea una necesidad lógica. Entonces, sí es posible, en la medida en que hay probabilidad, ¿no? Entre las varias definiciones de verdad, aletheia, correspondencia, propiedad semántica, lo útil, como dialéctica, ¿hay alguna que corresponda a la epistemología actual? Bueno, el tema de la verdad, como usted muy bien sabe, se ha discutido desde la antigüedad griega. Se decía de que la verdad era aletheia, ¿no? O aletheia, y que la verdad estaba allí, solo que estaba cubierta por un velo. Había que descorrer el velo para poder observar la verdad. Se decía también, y esta es una frase que se le atribuye al gran Demócrito, que la verdad yace en el fondo de un pozo. Metafóricamente lo que se decía, lo que se quería decir era de que llegar a la verdad era extremadamente difícil. Pero luego viene Aristóteles y formula la llamada concepción semántica de la verdad, que aparece en el libro Gama de la Metafísica. Cualquier estudiante de filosofía la conoce, ¿no? Decir de lo que no es que es, o de lo que es que no es falso. Y decir de lo que es, y de lo que no es, eso es verdadero. A partir de ahí, la verdad es considerada como una propiedad que tienen ciertos enunciados. En lógica se llaman proposiciones. En la actualidad la discusión continúa. Si revisamos la bibliografía sobre el tema, veremos que es abundante y la verdad sea dicha, hasta ahora no sabemos qué es la verdad. Aunque por supuesto cada uno tiene su propia opinión, ¿no? Muy interesante. En el capítulo que aborda la predicción científica, se señala que la ciencia tiene poder predictivo. Pero ¿tiene la teoría de la evolución poder predictivo cuando más parece una filosofía con hipótesis no demostradas? Bueno, Karl Popper precisamente durante la década del 30 al 40, cuando escribió Miseria al historicismo, formuló duras críticas a las teorías que sostienen que existen leyes generales que nos permiten formular predicciones. Y entre ellas criticó a la famosa teoría darwiniana de la evolución. Posteriormente, Popper cambió de punto de vista y ya en la década del 70 asumió que, contrariamente a lo que había dicho en el pasado, de que el darwinismo es un programa metafísico de investigación porque no es falsable, no es contrastable, ahora asumió de que sí era una teoría científica y que efectivamente era falsable. Eso quiere decir pues que las hipótesis que formula el darwinismo pueden ser falsadas y en consecuencia ser científicas.
De hecho, a lo largo de la historia de la teoría de Darwin, hay muchas cosas que ya perdieron vigencia. Lo primero que perdió vigencia fue su teoría de la herencia. En aquel tiempo, como usted sabe, el año 1859, cuando se publica El origen de las especies, todavía Mendel no había publicado sus famosos trabajos sobre hibridación. Eso sería el año 1866. De manera que Darwin tuvo que recurrir a la teoría en boga en ese momento, que era la famosa teoría de la pangénesis, y que le atribuía a la sangre un papel fundamental en la transmisión de las características de los progenitores a sus descendientes. Esa expresión caballo de pura sangre o este hijo es mi sangre precisamente se inspiran en esa manera de entender las cosas. Hoy en día, como sabemos, los caracteres se heredan de los padres a través de los genes, el genotipo, y eso es lo que determina pues el fenotipo. Muchas cosas que hay en la teoría de la evolución encuentran confirmación en los hechos. La genética, por ejemplo, ha proporcionado valiosos elementos para poder confirmar la teoría darwinista. Pero mucho ojo, el que una teoría sea confirmada no la hace necesariamente verdadera. De hecho, la ciencia no trabaja así. Por eso la crítica que hacía Popper, que me parece muy acertada, es la siguiente, a los positivistas lógicos, ¿no? No hay teoría que pueda verificarse. Las hipótesis, las leyes y las teorías científicas no son verificables. ¿En qué sentido? En que no pueden establecerse como verdades concluyentes y definitivas. Por eso él prefería utilizar, en lugar de verificación o incluso confirmación, corroboración. Y decía, una teoría ha sido corroborada cuando ha salido exitosa de la prueba de la contrastación. Pero eso no la hace necesariamente verdadera. Podría suceder de que más adelante no tenga tanta suerte y entonces quedaría falsada, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con la teoría darwinista. Y ya Darwin, cuando formula su teoría, cuando uno lee, por ejemplo, El origen de las especies, lee cosas como estas. Probablemente algunas cosas de las que estoy diciendo hoy podrían ser falsas mañana. Eso es la ciencia. No pretende ser creencia que debemos aceptar de manera acrítica como verdades absolutas. Ese tipo de verdades no hay en la ciencia. Son conjeturas, como diría Popper, ¿no? Y que deben someterse a contrastación. Deben ser, en primer lugar, refutables. Lo que los científicos buscan es refutar las teorías. Si no lo pueden hacer, se dice que la teoría ha sido corroborada. Y quiero recordar acá también un antecedente, ¿no?, muy interesante, el de Federico Engels, que en Anti-Turing y en Dialéctica de la Naturaleza nos habla de una dialéctica de la verdad, que tiene mucha semejanza con las teorías popperianas de la falsación. Por supuesto, guardando las distancias, ¿no? Esta es una opinión personal mía. Claro, ¿no? claro que sí, pero muy interesante. Sobre el surgimiento de la ciencia, hay dos posiciones encontradas. El inductivismo, la ciencia surge por inducción, y el método hipotético deductivo, la ciencia surge a partir de problemas a los cuales se busca solución. Claro, por falsación. Por falsación. En este contexto, ¿cuál es su postura? Hay también otras más, ¿no? Frente al inductivismo y a la teoría de Popper está pues las tesis de Kuhn, que afirman que la ciencia se desarrolla mediante revoluciones. ¿Y qué son estas revoluciones? Cambios de paradigma. Hay también la teoría de Lakatos, que nos dice que lo que debemos considerar es a la ciencia en tanto programa de investigación, en el cual distinguimos un núcleo firme, un núcleo duro y un cinturón de hipótesis auxiliares. Las hipótesis auxiliares podrían colapsar, pero mientras se mantenga el núcleo duro, el programa se mantiene. Es lo que sucede, por ejemplo, con la teoría darwinista, ¿no?, y otras teorías científicas.
Algunas de las hipótesis auxiliares, como ya sabemos, ya han dejado de tener vigencia, pero se mantiene el núcleo duro. En el caso de Darwin es la selección natural, la variabilidad, la herencia y la lucha por la existencia. Yo personalmente, yo veo que hay un grano de verdad, como decía Engels, hay un grano de verdad en todas las maneras de entender la ciencia. Por supuesto que el que, digamos, parece estar perdiendo la partida es el inductivismo. De hecho, el inductivismo sostiene que la ciencia nace a partir de la observación, dejando de lado todo factor subjetivo. Nos concentramos en los hechos puros. Pero ahora ha quedado establecido pues, que no hay hechos puros. Toda observación está cargada de teoría, tiene una carga teórica. Entonces, en ese sentido, la posición del inductivismo está seriamente comprometida. Muy cierto. ¿Qué es una teoría científica? 1. Lo que se induce a partir de observaciones. 2. Lo que se deduce de sistemas hipotéticos deductivos. 3. Lo que se deriva de un cálculo lógico con interpretación empírica. O 4. Una descripción conveniente para utilizar el mundo. Responder esa pregunta no es fácil. Hemos tenido durante muchos años la llamada concepción heredada de la ciencia, heredada del positivismo lógico. Pero hoy en día las opiniones están muy divididas. Debilitada la posición del inductivismo, ahora tenemos la concepción que considera a la ciencia como una estructura de tipo matemático, no una teoría axiomática. También tenemos aquellos que consideran que la ciencia es simplemente un instrumento donde los conceptos de verdad o falsedad son totalmente irrelevantes, ¿no? Te diría que yo no comparto, por supuesto. Yo me inclino por la concepción realista de las teorías, como ya lo dije hace algunos instantes. La búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la verdad, presupone que existe un mundo objetivo independiente del sujeto. Pero nunca podremos agotar nuestro conocimiento. Popper habla de la búsqueda sin término y Engels habla de la dialéctica de la verdad, ¿no? Absoluta y relativa. Yo asumo una posición semejante. La ciencia, la investigación científica es una búsqueda sin término. No hay verdades concluyentes, no hay verdades definitivas. Y eso es precisamente su gran virtud, ¿no? Por eso la ciencia puede avanzar. Muy interesante. Finalmente, para Kuhn, la ciencia se desarrolla por cambios traumáticos llamados, como usted lo ha mencionado, revoluciones de paradigmas, el cual fue criticado por Popper como una forma de relativismo histórico. ¿No cree usted que fue inconsistente la respuesta de Kuhn, rechazando el irracionalismo y el relativismo, pero al mismo tiempo negando la teoría de la correspondencia de la verdad? Bueno, en el caso de Kuhn, él fue acusado de irracionalista, de relativista y de muchas otras cosas más. Ahí en esa famosa reunión que hubo en Londres en el año 1965, donde se enfrentaron pues, los partidarios de Kuhn y los partidarios de Popper. Kuhn tiene aspectos muy interesantes. Introduce, por ejemplo, los factores sociales como elementos que deben tomarse en cuenta. Ahora, en el caso del tema de la verdad, para Kuhn es irrelevante, o me entiendo de que es irrelevante el que una teoría pueda calificarse como verdadera o falsa. Simplemente las revoluciones se producen no porque la teoría sea falsa, simplemente porque ha colapsado. ¿Y por qué ha colapsado el paradigma? Porque las anomalías que han ido generándose al interior del modelo han proliferado demasiado y el modelo es incapaz de responder a ellas. Se hace necesario pues reemplazar el modelo vigente por otro nuevo. Eso
podría ser hasta cierto punto. Pero como le digo, es un tema muy discutible, muy discutible. Y supongo que se seguirá discutiendo mientras exista la ciencia. Así como el tema del hombre, ¿no? Mientras existamos y hay quien discuta, seguiremos intentando responder a esta pregunta que es el hombre. Igual, pasarán los años y seguiremos preguntándonos qué es en realidad la ciencia. Efectivamente. Por esta interesantísima y erudita entrevista le agradecemos infinitamente, doctor Alvarado de Pierola.